Buen día. Vamos a tener la primera conferencia del curso de Política Económica y en esta conferencia nos vamos a concentrar en desaceleración y política económica. La idea es darle un vistazo a la coyuntura económica actual del país, revisar en un primer momento cuál es la teoría del ciclo económico, ver cuáles son las características tanto cuando estamos en sobrecalentamiento, cuando estamos en recesión, revisar lo que está ocurriendo actualmente en el país, qué está pasando con el PBI, es decir, el total de bienes y servicios producidos en nuestra economía a valor de mercado, cuáles son las posibilidades de hacer política monetaria y política fiscal contracíclica, cuáles son las ventajas, desventajas. Después vamos a reflexionar brevemente sobre qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los pilares que se deben tomar en cuenta respecto al comportamiento de individuos, respecto a instituciones y respecto a la manera como se hace políticas públicas, es decir, el proceso de implementación de políticas públicas. Y finalmente vamos a acabar con una reflexión de cómo retomar un crecimiento de largo plazo alto y cuál es la variable fundamental para el crecimiento de largo plazo. Como podemos ver en la siguiente transparencia, nosotros tenemos un crecimiento potencial, una tasa de crecimiento de largo plazo. En determinados periodos uno puede estar creciendo por encima de esto y entonces se llama un proceso de boom económico o también se le puede llamar de sobrecalentamiento si es que aparecen algunas variables. En otras oportunidades estamos por debajo de este nivel de crecimiento y entonces se habla de un proceso de desaceleración. Cuando estamos en la parte baja del ciclo económico se llama depresión o recesión, dependiendo de qué tan profundo es. Ahora, en la siguiente transparencia podemos ver las características de estas situaciones, tanto sobrecalentamiento, boom, como recesión, desaceleración. ¿Por qué ocurre un proceso de sobrecalentamiento? ¿Por qué tenemos en determinados momentos un crecimiento acelerado del PBI muy por encima del potencial? Esto puede ocurrir porque existe un proceso de crecimiento de la masa monetaria en exceso. Este crecimiento de la masa monetaria produce más temprano que tarde inflación. Entonces, esta es quizás la principal característica de un proceso de sobrecalentamiento. Los precios empiezan a crecer de manera acelerada y a esto se llama inflación. Otra de las causas por las cuales podemos tener sobrecalentamiento en la economía es por razones fiscales. El gasto público empieza a crecer de manera agresiva, se generan déficits fiscales, ampliación de la deuda pública respecto al producto y en el corto plazo esto nos puede llevar a crecer por encima de nuestro potencial, pero después va a venir un proceso de ajuste que puede ser más o menos doloroso y que va a implicar una caída del producto, recorte de gastos o aumento de impuestos para equilibrar las cuentas públicas. Otras razones por las cuales podemos estar por encima del crecimiento potencial se debe al desequilibrio externo, ya sea porque tenemos un tipo de cambio que en términos reales se está apreciando, es decir, tenemos algo de inflación interna y nuestro tipo de cambio permanece fijo, de tal manera que se hace muy barato importar, entonces se empieza a importar y empieza a haber un aumento del consumo y la inversión, pero son fenómenos que no son sostenibles en el tiempo y luego viene el ajuste externo y tenemos movimientos del tipo de cambio de manera acelerada. La crisis de México del año 94, por ejemplo, está asociado a este desequilibrio externo. A veces también podemos tener un crecimiento del crédito acelerado y entonces se producen fenómenos de vulnerabilidad financiera. Cuando viene el reajuste de estos flujos de crédito, viene un proceso de sinceramiento de la cartera bancaria y viene contracciones de crédito, regresamos de nuevo a los niveles potenciales de crecimiento.
A veces también tenemos como característica presencia de burbujas sectoriales. Algunos precios tienden a crecer mucho, ya sea activos financieros como la bolsa de valores o bienes raíces, precios de terrenos, inmuebles que se aceleran, ¿no? Estas son características de un proceso de sobrecalentamiento. En el otro lado, cuando estamos por debajo del ciclo económico, hablamos de desaceleración, y cuando llegamos al valle, a la parte más baja, hablamos de un periodo de recesión. Aquí lo que está ocurriendo es que el PBI está creciendo por debajo de su nivel potencial. De hecho, técnicamente se habla de recesión cuando el PBI cae en 2 trimestres consecutivos. Y las principales características de estos episodios tienen que ver con una aguda contracción de la demanda, inversión privada, consumo privado son variables que tienden a ajustarse, a contraerse rápidamente. Podemos tener, dependiendo de qué tan agudo es este proceso, insolvencia y quiebre de empresas. Para que ustedes tengan una idea, en la crisis que vivió el Perú en el año 98-99, el número de empresas que entraban a Indecopi pidiendo procesos de insolvencia o reestructuración aumentaba prácticamente 2 veces cada año, ¿no? Esta crisis fue una crisis de origen externo, pero que tuvo un impacto bastante largo en la economía peruana. Evidentemente, el empleo empieza a caer y bolsones de desempleo empiezan a crecer en la economía. En España, por ejemplo, los niveles de desempleo han llegado a 28% del total de la fuerza laboral, y en los jóvenes estos niveles de desempleo, estas tasas de desempleo llegan a estar por encima del 50%. Y cuando uno empieza a salir de la recesión y empieza a crecer de manera importante, no necesariamente el empleo acompaña inmediatamente, ¿no? Hay cierta inercia, ciertos rezagos en la reducción del desempleo. En estos procesos de desaceleración hay correcciones de precios. Los precios de viviendas que se inflaron en la etapa de boom empiezan a retornar a niveles normales o más bajos por cuestión del ciclo. La bolsa de valores puede tener un proceso de caída, contracción. Tipo de cambio puede también verse afectado, ¿no? Y la moneda local se desvaloriza frente a una moneda fuerte, típicamente el dólar. En caso de bienes raíces, por ejemplo, uno lo que observa es que los precios tienden a mantenerse durante buen tiempo y ocurre periodos de vacancia o desocupación cada vez más largos, mientras que los activos financieros, típicamente la bolsa de valores, reaccionan mucho más rápido ante la desaceleración del ciclo económico. Y como característica final de la desaceleración está un ciclo crediticio a la baja. Las condiciones en las cuales se otorgan crédito a empresas y familias se hacen cada vez más duras. Las tasas a las cuales se presta se hacen cada vez más altas, y esto configura un proceso de un ciclo crediticio que acompaña al ciclo económico. En la siguiente transparencia podemos ver qué es lo que ha ocurrido con el PBI peruano en los últimos años. Acá tenemos el PBI mensual en tasas de crecimiento desde enero del 2010 hasta el último dato que tenemos, que es enero del 2015. Y lo que vemos acá es varios periodos. Un primer periodo en el cual las tasas de crecimiento estaban entre 8 y 9%, era un periodo de robusto crecimiento. Uno puede discutir si esto era sobrecalentamiento o no. Las condiciones externas e internas eran bastante favorables. Uno en este periodo no observó aceleración de inflación, las cuentas corrientes del sector externo y las cuentas fiscales estaban ordenadas, y más bien era un periodo en el cual el crecimiento era sostenible. Viene luego el proceso electoral en el año 2011, hay un reacomodo de expectativas, y durante
la última parte del año 2011 las tasas de crecimiento se sitúan en torno al 4 o 5%, como podemos ver, una reducción drástica. Parte es un proceso de deterioro de confianza, de incertidumbre sobre el nuevo gobierno. Las expectativas en el 2012 y parte del 2013 tienden a estabilizarse y las tasas de crecimiento retornan con promedio mensual entre 6 y 7%. Desgraciadamente, los factores inerciales que explican crecimiento del producto, decisiones de inversión que se tomaron atrás, créditos que se están gestionando y que son causa fundamental del gasto futuro de familias o empresas, se empiezan a agotar. Vamos a ver más adelante que en política fiscal no hubo una reacción adecuada en su momento, y lo que ocurre es que las tasas de crecimiento a finales del 2013 y 2014 empiezan a desacelerarse. Y lo que tenemos hoy en día, a principios del año 2015, son tasas de crecimiento que están en torno al 2-3%. De hecho, el año 2014 terminamos con un crecimiento del PBI de 2,35%, bastante más bajo que la tasa de crecimiento promedio que se tenía y a la cual aspiraba el gobierno. En todos los marcos macroeconómicos multianuales se hablaba de tasas de crecimiento del 6%. La siguiente transparencia podemos ver algunos indicadores actuales, en febrero incluso en el mes de enero del 2015, en los cuales vemos un menor crecimiento o una caída, ¿no? Electricidad, por ejemplo, vemos un menor crecimiento en el mes de febrero de 3,7%, venta de autos que continúan con caídas significativas, los despachos de cemento que crecieron un poco en el último trimestre del 2014, cayeron 1,7% en enero y en febrero están cayendo 4,9%. El empleo dependiente crece a menor tasa, la confianza del consumidor no repunta, está en niveles relativamente bajos, e incluso la confianza empresarial también está en el mes de febrero en el nivel de 50, ¿no? Una cifra bastante baja. En el siguiente gráfico podemos ver un indicador líder, es decir, hay una serie de variables que se correlacionan positivamente con el crecimiento del PBI, que son algunas de estas que hemos analizado, más otras como el índice general de la Bolsa de Valores, cotizaciones de commodities en mercados internacionales y así por el estilo. Y lo que podemos ver son expectativas de crecimiento para este primer trimestre del año 2015 bastante bajas, no llegando a un 2% de crecimiento como promedio del trimestre. Se puede ver en este gráfico claramente el quiebre estructural que sufre la economía peruana de crecer en torno al 6% a crecer entre 2 y 3% en el último año y finales del 2013. En la siguiente transparencia podemos ver la descomposición del PBI por sector primario y no primario. El sector primario tiene que ver con los sectores como minería, como agricultura, esa actividad primaria o extractiva, y los sectores no primarios tienen que ver con transformación de esto, manufactura, o la comercialización de esto, ¿no? El PBI de comercio y de servicios. Y lo que vemos acá son dos cosas, ¿no? En el 2014, un shock de oferta, que es la línea verde que representa el valor agregado bruto de producción de los sectores primarios, pero también la línea roja muestra una tendencia decreciente desde el 2010 en adelante. En la siguiente transparencia podemos comparar el periodo 2006-2011 como promedio frente al año 2014. Y acá lo que vamos a hacer es descomponer el PBI por sus componentes de la demanda. En el lado de la izquierda podemos ver el promedio de crecimiento del PBI en el periodo 2006-2011. Vemos que creció 6,8% en promedio frente a un crecimiento de 2,35, es decir, 2,4 redondeando del PBI para el año 2004.
Por el lado de la demanda, el PBI se descompone en consumo, tanto público como privado, inversión, tanto pública como privada, y luego las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones. Así descomponemos el PBI por el lado de la demanda. Si nosotros comparamos componente con componente, podemos ver que el consumo privado crece en línea con el PBI. De hecho, el consumo privado en el periodo 2006-2011 creció 6,9, ligeramente por encima del crecimiento del PBI, y esto es normal. En el periodo 2014, el PBI, el consumo privado creció 4,1, por encima del crecimiento de 2,4 del PBI. El consumo es una variable bastante resistente, que demora mucho en retraerse, existe mucha inercia en el consumo privado. Por el lado del consumo público vemos tasas de crecimiento muy similares. En el periodo 2006-2011 el crecimiento fue en promedio anual de 6,7%, mientras que para el periodo 2014 fue 6,4%. Podemos ver claramente que en el primer periodo, 2006-2011, el consumo público estuvo ligeramente por debajo. No fue una variable que explicaba el crecimiento. Mientras que en el 2014 el crecimiento de 6,4% está muy por encima del crecimiento de 2,4%. Aquí vemos una razón de qué está explicando este crecimiento, ¿no? El consumo público se constituyó en un factor de empuje de crecimiento en el último año. Las dos variables que siguen son inversión tanto privada como inversión pública. Y en estos casos lo que vemos vemos grandes diferencias. En el periodo 2006-2011 vemos tasas de crecimiento de 15,2 y 15,5 respectivamente para inversión privada e inversión pública. Mientras que en el 2014 vemos fuertes caídas, tanto en inversión privada como en inversión pública. Esta es la gran diferencia que existe entre un periodo y el otro. Cuando uno quiere explicar las razones de por qué el 2014 tuvimos un magro crecimiento de 2,4%, bastante por debajo del 6,8% del periodo anterior, las razones fundamentales están dadas por inversión pública e inversión privada. ¿Qué ha ocurrido con el lado de las exportaciones, que refleja el comportamiento del sector externo? Ahí lo que vemos es un crecimiento relativamente bajo en el periodo 2006-2011, un crecimiento de 3,7 como promedio anual, y en el año 2014 una ligera caída de 0,3%, casi nada. Es decir, el sector externo jugó ligeramente en contra en el 2014, pero la explicación fundamental de por qué no hemos crecido a las tasas anteriores vienen básicamente por inversión privada e inversión pública. Las importaciones reflejan justamente la actividad económica. Si nosotros tenemos crecimiento y crece el consumo y crece la inversión pública y privada, vamos a tener aumento de importaciones significativos. Si nosotros tenemos caídas de inversión pública e inversión privada, las maquinarias que se importan, los insumos que se importan tienden a disminuir. Y eso es lo que está reflejando el comportamiento de las importaciones en ambos periodos, ¿no? El distinto desempeño de la actividad económica. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es un poquito de la teoría que explica la inversión privada. Hay distintas teorías. La teoría neoclásica típica de la tasa de interés: a mayor tasa de interés, menor inversión privada porque existe un mayor costo financiero. Tenemos la teoría Q de Tobin. El Q de Tobin alude a un ratio entre la valorización de mercado de una empresa frente a su valor en libros, y lo que ocurre es que si este valor Q es superior a 1, quiere decir que hay oportunidades de crecimiento, oportunidades de inversión, y por lo tanto la inversión privada tiende a crecer en estas empresas que reflejan una valorización Q mayor a 1.
La teoría de los fondos preestables lo que nos dice es que depende de las fuentes de financiamiento y qué tan disponibles y caras sean estas fuentes de financiamiento para poder explicar procesos de inversión. En el mundo neoclásico, que es el tema de tasa de interés, básicamente se enfoca en esta variable, mientras que fondos preestables se enfoca también en las cantidades, las disponibilidades de financiamiento. Y luego está la teoría del acelerador, que es una teoría típicamente keynesiana. Va a haber inversión en función de un ajuste esperado del stock de capital necesario para el crecimiento, para mantener el crecimiento de la demanda. Entonces esto actúa como rezago. Si yo tengo crecimiento en el pasado, yo voy a invertir ahora o en el futuro para ir ajustando mi stock de capital a lo que refleja las condiciones de demanda de una economía. Ahora, todas estas teorías tienen implícito que existen expectativas de los agentes. Las tasas de interés pueden estar bajas, puede haber disponibilidad de fondos, pero si no existen expectativas positivas sobre el crecimiento futuro de la inversión, de la rentabilidad de las empresas, no va a haber un proceso de inversión privada activo, vigoroso en una economía. Y junto a las expectativas está la confianza que tienen los inversionistas en no solo una rentabilidad futura, sino sobre todo la estabilidad de las reglas de juego, condiciones de mercado apropiadas para poder invertir su dinero y esperar un retorno de mercado apropiado. En la siguiente transparencia lo que podemos ver es el comportamiento de la inversión privada de manera trimestral desde el año 2006 en adelante. Y lo estamos correlacionando con las expectativas de la economía. Hay un ligero desfase. Las expectativas de hoy día explican las decisiones de inversión en 3 meses o en 6 meses en adelante. Y lo que podemos ver es una alta correlación. Cuando hay un deterioro de las expectativas, lo que vemos es que en 3 o 6 meses más adelante hay una caída importante de la inversión privada, ¿no? Vemos cómo las expectativas en la primera parte del 2006 al 2008 estaban en niveles altos y esto correspondía con tasas de crecimiento de inversión privada altas, niveles de 20-30%. Luego vemos una caída de la inversión privada explicada por esta crisis internacional que empieza en el 2007-2008 y nos impacta a nosotros en Perú en 2009 y es antecedida con un deterioro muy marcado en las expectativas de los inversionistas. La recuperación de las expectativas antecede al fuerte crecimiento de la inversión privada y luego lo que vemos es una segunda fase de una tendencia negativa en ambas variables. En la siguiente transparencia podemos ver algunos elementos que explican, tanto por el lado del entorno social o político como problemas de eficiencia de Estado, este marco de menores expectativas y menor inversión, ¿no? Ineficiencias del Estado, la demora en otorgar permisos, temor de los funcionarios públicos a tomar decisiones, a otorgar estos permisos, requerimientos de instrumentos ambientales cada vez más complejos, multas, irracionalidad de parte del Estado o algunas instituciones del Estado han llevado a este deterioro y por otro lado en el entorno político y social falta de liderazgo en el gobierno, un gobierno con debilidad para tomar decisiones, imponer el Estado de Derecho, es lo que configura una debilidad general del proceso de inversión en el país en los últimos años. En la siguiente transparencia, lo que podemos ver es por el lado de la inversión pública también un menor dinamismo. En la primera fase, del año 2006 al 2010, lo que vemos es un crecimiento del ratio de inversión pública respecto a PBI. Y vemos cómo pasamos de niveles de 3,2% a niveles cercanos a 6% en el año 2010. Viene el cambio de gobierno y lo que ha ocurrido es una caída en este ratio. El Perú estaba en condiciones de poder invertir respecto a su Producto
montos cada vez más importantes y llegar a niveles de inversión pública respecto a PBI de 8%. Esto es necesario para cerrar una brecha de infraestructura muy grande, no solamente en términos de conectividad, carreteras, puertos, aeropuertos, sino fundamentalmente infraestructura para el servicio de educación y salud de calidad en todo el país. En el 2014 cerramos con un ratio de inversión pública respecto a PBI de 5,5, ¿no? Es decir, en todos los años de este gobierno no hemos logrado sobrepasar ese porcentaje de 5,9% que alcanzamos el 2010. Si uno quiere mantener un ritmo de crecimiento importante en la economía, si uno quiere mantener el dinamismo, la inversión en infraestructura, la inversión pública es fundamental en este proceso. En el lado derecho de esta diapositiva podemos ver los montos en soles, y efectivamente en soles lo que vemos es mayor incremento, pero lo relevante para ver crecimiento de una economía cada vez más grande es las tasas, los ratios de inversión pública respecto a PBI y no los montos nominales en soles que se están gastando. Entonces, estos son los dos grandes factores que han explicado la desaceleración en nuestras tasas de crecimiento, porque antes crecíamos al 6,8% como promedio y luego hemos tenido un crecimiento bastante más bajo de 2,4% en el año 2014. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es el gasto social y lo que vemos ahí es un proceso de incremento significativo. Estos son datos de presupuesto público en programas sociales y entre el 2011 y el 2015 se han triplicado. Si bien es cierto, el gasto social es un elemento fundamental para redistribuir recursos y lograr una mayor equidad en la sociedad, el gasto social no reemplaza ni sustituye al gasto en infraestructura para acelerar el crecimiento, ¿no? Entonces, un gobierno debe hacer las dos cosas. Un gobierno no solamente debe enfocarse en un aspecto y olvidarse del otro, porque si no ocurre lo que estamos viendo, una desaceleración en los ritmos de crecimiento. En la siguiente transparencia podemos ver los detalles en los distintos programas de cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo, entre el año 2012 y el año 2015, los distintos programas sociales. En la siguiente transparencia podemos ver un criterio que nos habla de qué tan fuerte es nuestro sector público, las cuentas públicas. Y aquí lo que hago, porque todo es relativo, comparo a Perú con otras 6 economías de América Latina. Estas 6 economías de América Latina, además de Perú, explican entre el 92 y 93% de todo el PBI latinoamericano. Es decir, son las 7 economías más grandes de la región. Y lo que tenemos ahí son, en las barras al lado izquierdo, son los datos de deuda pública neta respecto a PBI, nuestra variable de escala, entre el año 2000 y el 2014. Perú, que es el penúltimo país de la muestra, tiene una caída significativa de 37,3% de deuda neta, es decir, la deuda pública menos los activos del sector público que están en el sistema financiero, pasa de 37,3% del PBI a 3,2%. Esto nos dice que Perú es una de las economías más sólidas de la región en términos fiscales, lo cual quiere decir en las condiciones del mundo actualmente que Perú es una de las economías fiscalmente más sólidas del mundo. En el caso del resto de países, salvo Chile, que pasa de una deuda neta de 3,1 a un superávit, es decir, una deuda neta negativa de 4,3, el resto de los países o empeora sensiblemente su posición fiscal, por ejemplo Venezuela, o no reduce significativamente su deuda neta, ¿no? Como el caso de Brasil o Colombia. Y vemos que estos países están con problemas de poder utilizar la palanca fiscal para salir de un ciclo económico a la baja.
De lo que observamos y la lección que nosotros sacamos de este gráfico es que la fortaleza fiscal del Perú no está siendo utilizada de la manera apropiada para poder revertir esto, ¿no? Y el gasto en infraestructura necesita bastante más apoyo fiscal para poder crecer a niveles de 8% respecto a PBI. La siguiente transparencia, podemos observar ya la política monetaria. Y lo que vemos acá, comparamos a la tasa de política monetaria que fija el Banco Central de Reserva del Perú y el Banco Central de Chile. Y como podemos ver, las tasas, en el caso de Perú, que es la línea roja, y en el caso de Chile, que es la línea azul, se mueven de manera bastante correlacionada, siendo mucho más activo el Banco Central chileno, activo en dos sentidos. Uno, reacciona bastante más que Perú y reacciona antes que el Banco Central peruano. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la serie, desde enero del 2007 hasta enero del 2015. Pero lo que observamos en esta última fase, que empieza, fíjense ustedes, a finales del 2013, es decir, a finales del 2013 el Banco Central peruano sabía que había un proceso de desaceleración y estaba actuando de acuerdo a esto, bajando su tasa para poder incentivar el gasto privado. En la siguiente transparencia, lo que podemos ver es la fortaleza monetaria de nuestro Banco Central. Aquí lo que tenemos son las reservas internacionales netas que tiene nuestro Banco Central respecto a nuestro PBI. Y esto está en niveles superiores a 30%, con lo cual tenemos una gran capacidad de actuación para poder evitar grandes depreciaciones del tipo de cambio y poder intervenir en los mercados cambiarios con cantidades suficientes en dólares y perseguir políticas de liquidez en soles sin que genere desajustes drásticos en el tipo de cambio. Esto es una gran fortaleza del Banco Central para realizar política monetaria. Sin embargo, tal como podemos ver en la siguiente transparencia, existe una limitante. La política monetaria opera a través del sistema bancario. Las reducciones de tasas del Banco Central, que es la variable que hemos visto hace 2 diapositivas, es el precio de referencia con el cual el banco fija el precio de dinero en el corto plazo. Sobre estas tasas, los bancos comerciales estructuran sus tasas de cobro al público. Entonces, si hay una reducción de tasas, los bancos comerciales tienden a bajar las tasas con las cuales cobran, ¿no?, los créditos a empresas y a personas. Empiezan a bajar los créditos de corto plazo y en función de las perspectivas de cuánto va a ser el ciclo a la baja de las tasas, empiezan a modificarse el resto de estructura de tasas de los bancos comerciales. Y las posiciones de liquidez tienden a crecer y a dar más créditos porque las condiciones financieras mejoran. Ese es el mecanismo por el cual la política monetaria impacta la actividad económica. El problema que vemos, y eso se ve en el cuadro de la parte baja de esta diapositiva, es que la morosidad en nuestro sistema bancario ha empezado a crecer significativamente. La morosidad implica que existen clientes que no pueden pagar los créditos y se retrasan o de plano manifiestan capacidad de no poder cumplir con compromisos. Y esta tasa de morosidad ha llegado a niveles, ¿no?, de 2,58%, que es un nivel bastante alto para los estándares que tenía la economía peruana desde hace más de 10 años. Esto funciona como una limitante de que el canal crediticio pueda funcionar con mayor fluidez. En la siguiente transparencia, lo que vemos ya son componentes de empleo. Y lo que vemos tanto a nivel de índices de empleo en Perú urbano, al lado izquierdo, como el índice de empleo en Lima metropolitana, son menores tasas de crecimiento y en algunas actividades tasas de crecimiento negativas, es decir, el desempleo ha empezado a incrementarse de manera importante en algunas actividades en el Perú. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es una figura de un mono en la cual yo lo que quiero es reflexionar con ustedes sobre
cuáles son los problemas de las políticas públicas, de las políticas económicas en general. Y es que, fíjense, las políticas implican algún tipo de regla de juego para lograr algún objetivo fundamental. Estas políticas actúan sobre el agregado de los individuos y muchas veces se olvidan de que es el comportamiento individual que decide cada persona o cada empresa lo que termina conformando un comportamiento agregado de nuestra economía. Y existen dos tipos de estudios que son importantes. El primero son estudios que reflejan que los individuos y también los monos responden a incentivos muy claros. Entonces uno puede tener una política con muy buenos objetivos, con intenciones muy válidas, pero si este tipo de políticas no alinea los incentivos para que los individuos inviertan, para que los individuos se esfuercen más en trabajar, el resultado final va a ser un deterioro de la actividad económica, repito, por más buena intención que tenga el gobierno. Estudios de investigadores como Chen y Santos encuentran que monos capuchino incorporan los principios fundamentales de la teoría de la demanda a la hora de decidir qué consumen, cómo transan, ¿no? La teoría de los precios funciona bastante bien con estos monos, así como este estudio, una serie de estudios que lo que nos refleja es que no es un comportamiento racional, sino es un comportamiento innato en los individuos. Compartimos eso como un género de primates bastante más amplio, lo cual quiere decir que es muy complejo para un gobierno dictar políticas públicas que vayan en contra del comportamiento innato de los seres humanos. Los resultados no van a ser los que se esperan. Entonces, este es un primer problema que enfrentan las políticas públicas. Un segundo problema que enfrentan las políticas públicas, lo podemos ver en la siguiente transparencia, son las instituciones. Las instituciones se tienen que modificar en el tiempo. Instituciones que promueven reglas de mercado transparentes, tal como conversábamos en la diapositiva anterior sobre el impacto que tiene en el comportamiento de los individuos. Si las instituciones no promueven resolución rápida de conflictos, si las instituciones no promueven que los mercados funcionen y que los precios reflejen las escaseces relativas, lo que va a ocurrir es un menor crecimiento económico, un deterioro de la actividad económica. En esta transparencia estoy poniendo dos casos extremos. Son dos casos extremos porque parten de una misma base. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur, antes de la guerra, eran dos economías homogéneas. Después de la guerra surgen dos tipos de instituciones completamente distintas. Unas instituciones que promueven la actividad económica, el mercado en Corea del Sur, y un régimen comunista en Corea del Norte. Una sociedad homogénea que se fractura a partir de un conflicto bélico, luego de 60 años evoluciona de una manera totalmente distinta. En términos de PBI per cápita, estamos hablando que Corea del Sur es 15 veces más rica que Corea del Norte. En términos de esperanza de vida o mortalidad infantil o cualquier otra variable que refleje calidad de vida, índice de desarrollo humano entre ambas economías, va a demostrar que en Corea del Sur se está mucho mejor que en Corea del Norte. Entonces, las instituciones tienen que ser instituciones que promuevan mercados eficientes, que asignen eficientemente los recursos si queremos tener un crecimiento a largo plazo. La siguiente diapositiva vamos a ver el tercer elemento clave. El tercer elemento clave tiene que ver con la aplicación de las políticas públicas entendido como un proceso político. Independientemente de que tan buena o mala sea la política pública o la política económica en cuestión, es un proceso político que tiene que llevarse a cabo. En esta diapositiva lo que nosotros estamos viendo son las condiciones objetivas que deben existir para implementar una reforma, una política pública.
Tiene que existir primero una evaluación de cuál es el costo político que el gobierno está dispuesto a asumir. Lo peor que puede ocurrir en un gobierno es que el gobierno no evalúe bien el costo político y una vez que implementa la reforma y se da cuenta del impacto que esto ha ocasionado, tenga que retroceder. Ejemplos recientes como la famosa mal llamada Ley Pulpín, ¿no?, explican que no se evaluó adecuadamente el costo político de esta ley y luego se tuvo que retroceder. Debe existir un proceso de entendimiento de la viabilidad política de la aprobación de la ley o de la reforma en cuestión. Si se trata de una norma con rango de ley y hay que ir al Congreso, entonces debe haber un proceso en el cual se convence a los congresistas de que esto es bueno, si esta es una ley que viene del Ejecutivo. Si se trata de una implementación a través de un decreto supremo, entonces de lo que se trata es de que el ministro que quiere impulsar esta reforma dentro de un gabinete de ministros logre los apoyos para su aprobación. El tercer elemento es clave y es por eso que se habla de que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mucha injerencia y esto tiene que ver con el costo financiero de la reforma o de la política pública que se quiere implementar. Tiene que estar adecuadamente sustentado y financieramente sustentado el costo de la política pública a implementarse. El cuarto punto tiene que ver con la estructura técnica, operativa y legal de la política. Tiene que funcionar bien, ¿no? Un programa como Caliwarma, por ejemplo, que no tiene los controles adecuados, donde existen problemas operativos, son programas que van a estar sujetos a crítica conforme tengamos, ¿no?, fallas en la parte operativa. Y finalmente, la presencia de un líder. Cualquier reforma, cualquier política pública debe tener una cabeza visible que sea la que explique al público, gane los consensos políticos de apoyo a la reforma que se quiera implementar. En la siguiente transparencia, lo que nosotros podemos ver es todas las etapas del proceso político de implementación o gestación de una política pública, ¿no? El primer punto parte de reconocer un problema, ¿no?, identificar cuál es la distorsión que está afectando un mercado, que está afectando a un sector de la población. Una vez que tenemos el problema, identificamos la solución al problema, ¿no? Para identificar la solución al problema, nosotros debemos tener el financiamiento listo, debemos tener toda la parte operativa, todo el marco legal listo y debemos saber quién es la persona que está liderando la reforma. Una vez que tenemos esto cerrado, pasamos a la tercera fase, que es el proceso de estrategia de implementación de la reforma. Y esto incluye estrategias de comunicación. Hay que comunicar a la gente, al público, lo que se está haciendo. Hay que definir si la reforma va a ser gradual o va a ser inmediata. Hay que definir si se va a preanunciar la reforma o se va a implementar de manera rápida. Y finalmente hay que identificar algunos mejoradores, es decir, si es que hay un grupo que está siendo afectado, cómo podemos compensarlo parcialmente a este grupo para que el impacto sea menos negativo. Esto es fundamental para lograr un proceso de consenso político o de apoyo mayoritario para llevar adelante la reforma. Una vez que tenemos cerrada la estrategia de implementación, pasamos a la fase de aprobación política. En la fase de aprobación política es fundamental, ¿no?, haber resuelto las condiciones 1 y 2 que hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí el trabajo del líder es el fundamental, ¿no?, en tratar de explicar tanto al público, al Congreso, otros líderes de opinión, cuáles son los beneficios de la reforma, cuáles son los costos de la reforma y por qué es importante para el país avanzar en esa dirección. Y finalmente la última fase es la de implementación y sostenibilidad de la reforma en el tiempo. Puede ser una idea muy buena, teóricamente puede dar grandes resultados, pero si operativamente no funciona, si tiene fallas, entonces estamos creando un problema, no resolviendo una situación.
¿no? Entonces, estos 3 puntos que hemos conversado son fundamentales para poder implementar las políticas fiscales para crecer, para generar mayor bienestar. Uno, entender bien a los individuos, cuáles son su naturaleza esencial y cuáles son los incentivos a los cuales responden los individuos. 2, ver el tema de instituciones, y tienen que ser instituciones que vayan evolucionando en el tiempo. Y 3, el proceso político de implementación de reformas. La siguiente parte de la presentación vamos a entrar ya a hablar un poquito de qué es lo que se debería hacer y cuál es la variable fundamental a observar para un crecimiento de largo plazo, con lo cual acabaríamos esta primera conferencia del curso. La segunda conferencia sería sobre el crecimiento de largo plazo y las perspectivas del Perú. Como hemos visto, este ciclo negativo, este ciclo económico a la baja, está marcado por una caída de la inversión privada, fundamentalmente por confianza. Entonces se requiere un shock de confianza que cambie estas expectativas, y esto está marcado por un proceso de simplificación en inversión pública. Esto es un motor de crecimiento, pero también un transmisor de confianza al sector privado. Debe existir fuentes de financiamiento asegurados a los proyectos de inversión pública o proyectos de inversión público-privado, lo que se viene a llamar APPs o concesiones. Debe existir un liderazgo con gobiernos regionales y gobiernos subnacionales. En general, el gobierno central tiene que trabajar codo a codo y no verlos como contrarios o parte ajena al quehacer nacional, y esto implica tener programas de inversión conjunto, programas de cofinanciamiento de carreteras, hospitales, puentes, colegios. Y finalmente debe trabajarse con la confianza empresarial, ¿no? Anuncios que generen un cambio en la actitud y en el espíritu pro inversión de los agentes privados. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo muy claro de cómo se manejó el tema de confianza y de expectativas en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La línea 100, que está en el número 100, es el PBI per cápita de Inglaterra. Y esto viene desde 1820 hasta la actualidad. Y lo que vemos en la línea celeste es el PBI per cápita de Alemania, y siempre comparado con el de Inglaterra. Si ustedes se dan cuenta, después de la Revolución Industrial, Alemania nunca llega a sobrepasar a Inglaterra. Viene la Segunda Guerra Mundial, el PBI per cápita de Alemania cae de manera significativa. En general, todos los PBI per cápita de los países se ven afectados por el conflicto bélico, pero evidentemente el de Alemania bastante más, cayó a un nivel de 30%. Lo interesante es que después vino un proceso de recuperación en 30 años, liderado con políticas públicas de mejora de instituciones, de un programa de reconstrucción importante y un cambio en el espíritu, ¿no? Un proceso de integración y mayor convencimiento en una sociedad que buscaba vivir en paz en el futuro. Y lo que vemos interesante es que Alemania logra sobrepasar a Inglaterra, ¿no? Y actualmente, en función de los ciclos económicos, están más o menos alineados, algunos años por encima, otros por debajo, ¿no? Pero hubo un proceso de convergencia significativo, ¿no? Ese es un proceso que debería ocurrir en la economía peruana si es que nosotros queremos, ¿no?, poder plantear programas de inversión pública, público-privado de largo plazo. En la siguiente transparencia podemos identificar cuáles son las contribuciones al PBI por el lado de la oferta, ya no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Nuestro PBI, que es la producción de bienes y servicios en un año en nuestra economía, se explica por la inversión, es decir, el capital que se pone, por el empleo que se pone, y luego por algo que se llama productividad. Y la productividad quiere decir que también nosotros mezclamos estos dos factores productivos para poder dar
estos bienes y servicios que son consumidos o invertidos o exportados. Y si ustedes se dan cuenta, esto viene más o menos desde los años 50 hasta la actualidad, en la parte derecha, sombreada, vemos dos periodos. El periodo 2003-2010, donde la mitad del crecimiento económico de esta década, que ha sido el más alto de los últimos 60 años, ha estado explicado básicamente por productividad. Ha habido empleo, ha habido inversión, pero lo fundamental es que hemos sido muy eficientes como país mezclando estos dos factores productivos. Si nosotros utilizamos estos mismos parámetros y vemos qué ha ocurrido con el empleo, qué ha ocurrido con la inversión y qué ha ocurrido con la productividad en el periodo 2011-2014, los 3 últimos años, lo que nosotros estamos observando es que ha habido empleo, ha habido algo de inversión en todo el periodo, pero la productividad ha desaparecido. La productividad es el factor más importante para explicar el crecimiento de los países en el largo plazo. Lo vamos a ver y la siguiente conferencia va a estar basada sobre productividad. Pero antes de terminar, quiero avanzar en la última diapositiva de esta conferencia, que tiene que ver con la descomposición de la productividad laboral por sector productivo. Es decir, estamos viendo entre el 2004 y el 2013 qué ha ocurrido con el producto sectorial respecto al empleo sectorial. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra economía han ocurrido cambios estructurales importantes. El sector que mayor productividad laboral ha tenido, mayor crecimiento en su productividad laboral ha tenido, es el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Hemos tenido un crecimiento de productividad laboral cercano a 70% en 10 años, es una tasa muy importante. Y es interesante notar que el empleo ha caído. En este sector la PEA en el año 2004 era de 1/3 de la PEA total, 33%. Hoy en día la PEA en este sector es de 25%. Hemos tenido una contracción respecto a la PEA total y en términos absolutos una caída del empleo. Entonces, es muy interesante porque acá ocurren dos fenómenos estructurales. Uno, un aumento de productividad muy importante. Nuestros agricultores están generando producto, ¿no? con un aumento en su valor de mercado de 70% en un periodo de 10 años. Y nuestros agricultores están migrando a otros sectores con productividad laboral en nivel bastante más alta que el de agricultura. Sectores como construcción, comercio, servicios, manufactura, que tienen un mayor nivel de producto por trabajador, e incluso minería, que ha crecido mucho el empleo, pero no ha crecido tanto su producto, y por eso tenemos una caída en su productividad laboral. Muy buena parte de este crecimiento de empleo en el sector minería ha estado asociado fundamentalmente a exploración, ¿no? a la fuerte inversión minera que hemos visto en el país en los últimos años. Con este gráfico termino esta conferencia como reflexión y como enlace con la siguiente conferencia. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.